Volvemos con la actualidad que suena distinto. Esto es Corresponsales en Radio 13C. Asiento y conversación gratis. Es la entrevista en Corresponsales. Faltan 29 minutos para las 7 y esta música es ya una tradición, es un homenaje al mismo tiempo para el académico de la Universidad Diego Portales, Luis LaGrange. Y esta canción, todos sabemos, se llama LaGrange. Así que ahí está. ¿Cómo está, Luis? ¿Qué tal, jóvenes? Gusto saludarlos, tanto tiempo que no conversábamos. ¿Y había escuchado esta canción intermedio? Ahí va. CC Top, ¿no? Por supuesto. ¿Cuántas veces le habrán hecho la misma talla? La misma talla, sí. Quizás. Solo usted. Okay. Qué bueno. Oye, Luis, me gustaría partir por la noticia que ha marcado la agenda hoy. Tiene que ver con la fiscalización a los scooters. Yo quiero partir por un dato que desconocía por completo. No tenía idea que un scooter en las calles de Santiago puede llegar hasta los 90 kilómetros por hora. Es una cosa de loco. El super scooter. Super scooter, o sea, es ya un vehículo motorizado que debiese tener patente y no sé, pasar revisión de gases. A ver, hablemos un poquito de esta normativa. ¿Cuál es el espíritu de la ley, ¿no? De la norma, para que terminemos con fiscalización en las calles, en las ciclovías? Sí, bueno, efectivamente los scooters, pese a ser pequeños, pueden alcanzar velocidades importantes. Yo tengo uno, soy usuario habitual de scooter y por eso soy como bien consciente de los riesgos que tiene su uso. Y puede alcanzar los 70 o más kilómetros por hora, eso es correcto. Y además tiene ciertas características de diseño físico que lo hacen mucho más inestable que la bicicleta, por ejemplo. Claro. Ya, pero es difícil que alguien en scooter supere los 30 o 35 kilómetros por hora, porque en verdad es muy peligroso, muy peligroso. Entonces yo, que lo uso habitualmente, no he visto así gente a tanta velocidad. Además, la mayoría de los scooters no supera por un tema de potencia los 25 o 30 kilómetros por hora, y yo creo que una velocidad máxima de 25 es razonable y no se justifica más tampoco, porque con esa velocidad te permite llegar rápido a cualquier parte. Luis, tú eres estudioso de cómo las ciudades deben funcionar y las cosas que se hacen bien y las cosas que se hacen mal. Hay tanta regla, tanto reglamento que termina siendo letra muerta y que se anuncia con grandes aspavientos. ¿Es posible imaginar que en algún lugar de Santiago se ponga carabineros con un radar de velocidad a medir a los scooters, o es solo esto para un titular nomás y nunca nadie va a tener un parte por ir demasiado rápido en un scooter? O sea, a mí me parecería un despropósito, o sea, con tantos problemas de seguridad que tienen nuestra ciudad, nuestro país y otras ciudades de regiones, poner a carabineros que son tremendamente escasos, valiosos, a fiscalizar scooters. Me parece que es un despropósito. O quizá algún inspector municipal, y más que andar fiscalizando la velocidad, yo fiscalizaría que no anden por la vereda, porque ahí es donde son peligrosos los scooters. Ya, ¿por dónde andan? Sí, yo creo que es mucho más relevante fiscalizar por dónde andan, que no pueden andar por la vereda, y que andar fiscalizando la velocidad, que además yo creo que el 99% de los scooters no supera los 30, 35 kilómetros por hora. Es muy difícil por un tema de potencia. Ahora esto nos lleva a un tema mayor, ¿no? Y es la llamada convivencia vial, y tiene que ver con el hábitat que es estrecho para los peatones, para los ciclistas, para los scooters, los ciclos y, por cierto, los automovilistas, ¿no? Autos, micros, camiones. Y todo lo que significa, ¿no? Ese precario, digamos, estado en el que muchas veces se generan conflictos. Y esto es un tema ya de larga data, desde que empezó la bicicleta ya con fuerza a instalarse en Santiago, por lo menos en el sector oriente, a pesar de que se siguen construyendo ciclovías y entendemos es una buena medida para paliar varias situaciones respecto como de la congestión, hasta incluso de la salud. Pero el tema es, Luis, ¿cómo ves el momento que se está viviendo hoy en las grandes ciudades respecto de la convivencia vial? ¿Cómo ves lo que está pasando en Santiago? Es complejo. Mira, el uso de la bicicleta en Santiago está pegado hace 15 años. No crece. Ha superado el 4%. Mira. No crece. Nos llenamos de ciclovías, pero no crece el uso de la bicicleta. Sí ha aumentado los scooters, porque antes no había.
Entonces, por ejemplo, antes tenía 0% de scooter y 4% de bicicleta. Ahora Paréntesis, tienes, no sé. me dices, se estancó el crecimiento del uso de la bicicleta y el parque automotriz sigue en alza. Así es. El parque automotriz ha seguido en alza. Sí. Ya, es una mala noticia, ¿no? Porque en el fondo se construyen ciclovías, no es la garantía de que van a haber más ciclistas. En absoluto. Eso no es garantía. Y la evidencia empírica así lo confirma. De hecho, en varias comunas, por ejemplo, tú has construido ciclovías, no tú, pero se han construido ciclovías y no se usan y generan un aumento en la congestión. Eso se usan muy poco también. Te iba a preguntar a propósito de la solución de las ciclovías para organizar cómo conviven autos y bicicletas. Uno que ha viajado por trabajo, por último, a Europa, en muchas partes lo que se hace es poner en la calle nomás un dibujito de una bicicleta para que las bicicletas y los autos, por ejemplo en París, convivan. No se le quita espacio a nadie para el otro. La idea de la ciclovía y llenar de ciclovías muchas calles, ¿es buena o mala? O sea, llenar de ciclovías es absurdo, es innecesario, es ineficiente. Algunas ciclovías sí se justifican. Por ejemplo, la Andrés Bello, la del Parque Uruguay, tiene mucho flujo esa ciclovía. Sí. O la de Presidente Riesco también. Pero está lleno de ciclovías que en verdad pasan vacías y que generan una congestión importante. Entonces yo creo que hay que hacer el esfuerzo que no ha hecho el Ministerio de Transporte de medir, de contar cuántos ciclistas usan la ciclovía. Hay unas que van a tener un buen flujo y hay muchas otras que no. Entonces, en esos casos, la verdad es que se genera un daño de congestión porque no solo congestionas a los autos, sino estos autos generan congestión en los buses. Entonces, al final, tú pones ciclovías que no son usadas, son muy poco usadas y que terminan congestionando el transporte público. Ya. Entonces yo creo que eso es complicado. El tema porque en el fondo lo que nos está diciendo Luis de Grancha es que, porque convengamos que para un municipio construir ciclovías es buena prensa, son bien vistas las ciclovías. Pero ¿qué pasa cuando esa ciclovía efectivamente después no se usa? Y se genera taco. Es un despropósito. Claro. ¿Qué opina Luis de Grancha, por ejemplo, de la flamante y comentadísima ciclovía que se está terminando en la Alameda, por ejemplo? Hay que ver cómo funciona. La Alameda es un eje importante que tiene harto flujo. Había muchos ciclistas que usaban el bandejón central, ¿ya? Entonces yo esa la exploraría, pero los municipios tienen que tener capacidad de reacción. Hay algunas ciclovías en Providencia, por ejemplo, y que, ojo, que no son valoradas por todos los vecinos. Hay un conflicto fuerte en Providencia entre vecinos, por ejemplo, que encuentran que se genera efectivamente. Entonces, que además son peligrosas para mucha gente también. Entonces, no es tan claro. O sea, sirven para tomarse la foto, para hacer anuncios, pensar que están salvando el mundo, pero no es así. Está lejos de ser así. Entonces yo creo que lo importante es medir. Perfecto. Y evaluar. Y hay medición a esta altura, ya que han pasado hartos años donde esto se implementó en la idea famosa que hay calles que tienen una pista exclusiva para buses y entonces van todos los autos apretados por acá y se ve una fila que es muy tentadora. No, y cuando te cambiaste te llega el ferroparte. Te saco una foto. Las vías exclusivas, ¿es una buena idea o no? Bueno, es el mismo caso. Ya. Hay vías exclusivas que sí se justifican y hay otras que no. Como tú bien decías, hay vías exclusivas que en verdad pasa un auto, un bus, por ejemplo, cada 8 minutos. Y tienes al lado una congestión de autos que además no es como lo plantean algunas personas o el Ministerio de Transporte, que con eso vas a lograr que la gente deje el auto y se suba a la micro. Eso no ocurre. Lo mismo con la ciclovía, eso no ocurre. No hay una tentación del tipo que va en el auto en el taco y decir, desde mañana me vengo en micro. Eso no ocurre, eso nunca ocurrió en ninguna parte del mundo, ocurrido. Eso es un fetiche de algunas personas, pero eso no ocurre, no sucede. Lo que sí sucede es que tú, cuando le quitas una pista a los autos, generas más congestión y además generas que los autos congestionen otras calles aledañas que también son usadas por buses. Entonces finalmente tú favoreces a un grupo específico de pasajeros de buses, que está bien, pero perjudicas a muchos otros. Y nuevamente entramos en el mismo análisis. El Ministerio de Transporte y los municipios tampoco no evalúan, no miden, no determinan ya quiénes están ganando, quiénes están perdiendo, cuánto ganan y cuánto pierden, para ver si es que
definitivamente conviene seguir haciendo esta gestión o no. Mira, interesante. O sea, se instala la ciclovía, nunca más la monitoreaste. Se instala la vía exclusiva, nunca más la monitoreaste. Pase lo que pase, dice Luis de Granchi. Mira, tal cual, hay un tema bien ideológico ahí, pues, lamentablemente. Y esto, a propósito de ideología, ¿esto viene de hace mucho tiempo o se ha acentuado, por ejemplo, en la última administración? No, yo creo que se ha acentuado en el último tiempo. Hay un ministro que es como bastante activista, que le gusta ahí tomarse la selfie con la bicicleta, con la arriba de los buses. Entonces se ha pronunciado un poco más y no existe evidencia empírica, que eso es lo más preocupante, porque sí hay sectores que terminan estando peor, con más congestión, que al final eso se traduce en más contaminación porque los autos andan más lentos, entonces emiten más gases. Y reitero, acá lo que falta es evaluar, es medir y tomar decisiones sobre la base de evidencia empírica y no sobre la base de deseos. Y en la experiencia internacional, Luis, ¿qué países, qué ciudades uno debiese observar donde el uso de la bicicleta ha sido exitoso y las razones de por qué la gente decidió bajarse del auto? Yo creo que las grandes ciudades, el uso de la bicicleta es difícil por las distancias. Por ejemplo, tú comparas ciudades como París, como Londres, como Nueva York, mismo Latinoamérica, Bogotá, Buenos Aires, Sao Paulo, Río, Lima, Santiago. El uso de la bicicleta difícilmente pasa el 4% porque las distancias de desplazamiento son muy largas, ¿ya? Entonces, y eso complica en verdad el uso de la bicicleta. Tú llegáis transpirado, o simplemente no te da el físico, o la pendiente. Entonces, las distancias de viaje es la principal variable. O sea, la famosa Ámsterdam es porque todo queda cerca. O sea, Ámsterdam es más chico que Maipú. Ya. O sea, para que tengamos una idea. Así no tiene gracia. Así cualquiera, ¿no? Así cualquiera. Es más fácil. Así, me creo que es más fácil. Las ciudades europeas, en Países Bajos, en Dinamarca, son ciudades chiquititas, son como un municipio de Santiago. Claro. ¿Ya? Son ciudades ahí boutique. es más fácil. Ya, pero ahí hay un... O sea, no sé si boutique. Ahí tenemos un tope, un pero... No, en Santiago además y además en Santiago hay pendiente. Sí, Santiago tiene una pendiente importante. Pero ese efectivamente, basta que veas la velocidad del río Mapocho, que es un torrente, que es un 1% de pendiente, que dificulta también desplazarse. ¿Es el único pero, el hecho de que tenemos una ciudad muy grande? Yo creo que es el principal. Es lejos el principal. Tú podrías regalarle a toda la población de Santiago bicicleta y no vas a mover la aguja. No es un tema que la gente no tenga plata para comprarse una bicicleta, ni mucho menos. Es un tema que la distancia es viaje, que para la mayoría de la gente es cansador, que muchas personas hacen una serie de actividades adicionales. Claro. Ya, o viajan en familia, tienen que dejar a los hijos, ir al tienen que supermercado, transportar carga, ir al supermercado. Por lo tanto, tú sumas todo eso y llegas al resultado que observas, que pese a la infinidad de voluntarismo por parte de las autoridades de transporte y los municipios de pretender que la gente deje el auto y se suba a una bicicleta, no ha ocurrido. A ver, y vamos viendo otros mitos también, porque en algún momento a alguien se le ocurrió la idea genial de que era bueno meter más gente dentro de un bus, entonces trajeron estos buses enormes con articulación y todo. ¿Eso fue una buena idea o no? Otra pésima idea, pues, igual que los buses de 2 pisos. Pues. Por una parte está la parte operacional, la parte de calidad de servicio, por decirlo de alguna forma, velocidad, tiempo de viaje, tiempo de espera, y por otra parte están los costos. Veamos lo primero. La parte operacional, tanto los buses articulados como los buses de 2 pisos ya son más lentos. Tienen más dificultades de maniobrar y pasan más tiempo detenido en el paradero. ¿Por qué? Porque hay más gente subiendo y bajando, en particular estos buses de 2 pisos, que la gente sube al segundo piso, multiplica por 3 o 4 el tiempo de detención en parada. Yeah. Y eso hace que el tiempo de ciclo completo sea mayor, por lo tanto la velocidad sea menor. Y además, si tú analizas el costo por pasajero transportado, tenemos un artículo publicado con el ex ministro de Hacienda Ignacio Briones en una muy reconocida revista internacional, donde estimamos para el caso del Transantiago, los buses articulados tenían un costo por pasajero transportado de un 50% mayor que los buses convencionales. Entonces, los buses de gran tamaño en Santiago tampoco tienen ninguna ventaja, por el contrario, peor calidad de servicio y más costo. Pero acaban de anunciar que compraron no sé cuántos más. Por trato directo, y además por trato directo. Entonces es lo mismo, o sea, la foto es bonita. La foto con el bus eléctrico de 2 pisos, con el bus articulado de 2 pisos, es una foto llamativa. Pero finalmente el que termina pagando esto
es el chileno de Punta Arenas, el chileno de Arica, que mediante impuestos, ¿cierto?, subsidia el Transantiago. Luis, hay un tema interesante respecto del metro. Recordemos que tú fuiste presidente de Metro en un periodo interesante, un periodo largo y desafiante para el metro, incluido el estallido social, según recuerdo por las fechas. Y me gustaría tocar dos temas. Uno como más contingente, ¿no? Porque lo conversábamos con Marcelo. Anoche tocó Basi en el Estadio Nacional, se extendió el horario del tren subterráneo, solo en algunas estaciones, y uno dice en la noche, pero qué lujo poder contar con el metro que tanto nos enorgullece, pero además en un horario extendido. Qué ganas que sea así, como en otras capitales del mundo donde uno puede tomar metro de noche. Esa primera pregunta, casi como una deuda ciudadana o una inquietud ciudadana. Y lo otro tiene que ver con el tema del comercio ambulante en el metro, que da la sensación que por todo lo que se pelea y se intenta erradicar, uno toma un viaje y ahí están los ambulantes vendiendo de todo con un relajo. Yo veo que se ve muy difícil eso. Bueno, efectivamente los dos temas que planteas son re importantes. En el caso de la extensión nocturna, operación nocturna del metro, el 95% de las líneas de metro del mundo no operan en la noche, ¿ya? En el caso de Santiago, particularmente en la noche, se hace la mantención no solo de los trenes, sino también de las vías y de los sistemas. Ah, ok, ya. ¿Sí? Entonces, para que tengas una idea, cuando el metro cierra la estación a las 11 de la noche, el último tren que está circulando llega a Talleres a las 1:30 de la mañana, 1 de la mañana. Si no es que llegue al tiro, no es que empiecen a repararlo ahí, no, claro. Tiene que llegar a los Talleres, y lo mismo cuando abran a las 6 de la mañana, a las 4:30 ya están circulando. O sea, un espacio acotado. Efectivamente, el espacio real para mantener tanto los trenes como las vías en la noche es muy reducido. Entonces, si tú le quitas 1:30, 2 horas por la extensión horaria, te quedas sin tiempo para mantener y eso pone en riesgo la operación. Mira, o sea, en el fondo, ¿sí? Tú dices que está en este minuto el horario a tope. Ya media hora, 1 hora más implicaría... menos mantención. Claro, poner en riesgo la operación. Claro. Efectivamente, tú puedes hacer excepciones. Puede ser ya, por ejemplo, este sábado, este domingo, para fiestas patrias, pero no todos los para días. Algún recital, pero no todos los días, efectivamente, eso es. Puedes hacer excepciones. Y respecto al comercio ambulante, es un problema ya transversal a Metro, o sea, es cosa de ver Estación Central, el barrio Mex, el mismo Centro Santiago, Providencia, en las calles, tú ves Antofagasta, Valparaíso, Temuco, incluso hasta Puerto Montt, en los cascos históricos, en la parte central, está lleno de comercio ambulante. Y ahí hay un tema, un desafío país, un desafío, claro, que involucra no solo a los municipios o al metro, involucra a Carabineros, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Seguridad ahora, a la Fiscalía, a la PDI, al Poder Judicial, porque hay mafias detrás de esto. Por lo tanto, se requiere una acción y recursos mucho más contundentes de lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, vamos a ver, Luis, siempre un agrado conversar contigo y entendemos mucho mejor lo que está pasando en el mundo del transporte, así que te agradecemos nuevamente contestar el llamado. Encantado, un abrazo grande y que estés muy bien. Un abrazo, Luis de Grancha, académico de la UDP, expresidente de Metro. Estás homenajeándolo, ¿no? Con la canción... La Grange. ¿Qué era? Era T-Rex eso, ¿no? No, CC Top. Oh, CC Top. CC Top.